Hola, nosotros somos el equipo 1. Está integrado por Estefanía Astrid Álvarez Moreno, Ariadna Daniela Freire Guzmán, Alejandra Yareli Gaitán Romero y Humberto Jesús Leal Polo. Este es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia Historia del Pensamiento Político por la profesora Selene Yasmín de la Fuente. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre soberanía popular. ¿Qué es soberanía popular? La soberanía popular es el modelo de soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente en un determinado territorio y rige legítimamente el destino del mismo en ámbitos como la economía, la legislación o la política. Se trata también de una renovación de la soberanía nacional, la cual otorga pleno poder a la ciudadanía. De este modo, la soberanía popular establece que el pueblo se encarga de la toma de decisiones y de la composición de órganos de poder con cierto nivel voluntario de representación. Lo más habitual es que lo anterior se desarrolle en un entorno social democrático, en el que los ciudadanos sean plenamente capaces de organizar su sociedad a través de un sufragio universal. Y aparte en el establecimiento de entidades jurídicas, sociales, políticas y económicas, las cuales defiendan sus intereses. Por medio de un sistema de votación, el pueblo elegirá sus representantes políticos legítimos, al mismo tiempo que adoptará otras medidas variadas mediante elementos selectivos, como es el caso de referéndums. Jean-Jacques Rousseau es considerado como el creador de la teoría de la soberanía popular, y él dijo: por tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a los términos siguientes. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Esto, no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse, y el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. Entonces, esto nos da a entender que la voluntad general es el órgano central del poder soberano. En la medida en que la voluntad comunitariamente constituida es general, el poder político posee una soberanía indivisiva, absoluta, sagrada y aparte invulnerable. Entonces, nada es vinculable para el soberano, ya que toda la fuerza vinculante procede de él. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el origen del concepto de soberanía popular. En esta nos viene explicando que el nacimiento de este tipo de soberanía se sitúa en el periodo de la Ilustración, el cual muchos conocemos porque ya hemos mencionado en clases anteriores. Coincidente con el desarrollo y expansión de la clase social de la burguesía y el cambio del antiguo régimen tras el feudalismo y los absolutismos que ya también hemos visto. Los movimientos sociales y políticos como la Revolución Francesa, que mencionamos en clases pasadas, establecieron las bases para que autores como Hobbes, Locke o Rousseau desarrollaran teorías incipientes sobre la posibilidad de que hubiera pueblos sin poderes absolutos y con capacidad para elegir y vigilar a sus propios gobernantes. Esto quiere decir que los pueblos tenían el poder de elegir a sus propios gobernantes. Bueno, ahora seguiré continuando con el tema del origen de la soberanía popular. La diferencia entre pueblo soberano e instancias particulares de poder, diferencia que no es solo analítica, sino igualmente organizativa. Esta vuelve a plantear la cuestión de la constitución del pueblo, como ya mencionábamos anteriormente. La soberanía popular, que fue fundada en el contrato social, entra en relación con todas las fuerzas que de uno u otro modo aparecen en la comunidad. Esta tiene mucho que ver para hacer entonces justicia a su pretensión exclusiva de legitimidad. El poder soberano manifestado en la Constitución debe atravesar todo el entramado de los poderes,
Así, el poder político se vuelve aún más absoluto. La soberanía popular está vinculada a la Revolución Francesa, como ya la hemos visto en clases anteriores, y la Revolución Americana. La teoría constitucional descubierta por Rousseau y logra mostrar su verdadera relevancia política. Bueno, cierto es que se dice que la soberanía popular es una figura que nace para ir en contra de la que en tiempos era llamada soberanía nacional, en la que el poder estaba referido a la nación y no al pueblo, es decir, aquellos que tenían derecho a voto, ya fuera por estatus social o por sexo o por raza. Pero el origen de la soberanía popular lo encontramos como una doctrina política que nace de los preceptos de Jean Bodin en el siglo XVI y aplicando entonces al poder que en esa época poseía el rey de Francia. Bodin era partidario y justificaba la monarquía absoluta, sistema de gobierno donde todo el poder estaba en el rey. Como se entiende en la actualidad, en el origen de la soberanía popular, el pueblo no debe nada a sus gobernantes, dado que estos en realidad no son más que servidores, escribientes o mensajeros a partir de cuál sea la voluntad popular. A su vez, el pueblo ejerce poder sobre los individuos y este solo es compensado en reciprocidad a cual sea la situación de estos. Bueno, yo voy a hablar sobre las características principales de la soberanía popular. Bueno, pues para que la soberanía recaiga en el pueblo es necesario que existan una serie de condicionantes. La soberanía popular es completamente inviolable. Promueve el respeto hacia el ser humano y hacia la dignidad humana. Es un principio teórico en el cual se fundamentan todos los conceptos de democracia y tiene aceptación a nivel mundial como la fuente de poder y de autoridad. También, bueno, pues es el poder máximo en una nación, ya que no admite otros poderes por encima de él y ya que representa la voluntad colectiva de la nación. Es también un poder primigenio. Esto quiere decir que es un poder por sí mismo que no proviene o tiene origen en otro poder o mandato. No es cedido por un poder establecido, o sea, un estado o persona. La soberanía popular es indivisible. Pertenece a toda la nación y no a un individuo en particular. Si bien cada individuo forma parte de la nación y comparte la soberanía con los demás integrantes de la nación, como individuo particular no puede adjudicarse la soberanía como propia. La soberanía popular también es imprescriptible. Esto quiere decir que la soberanía no puede ser cedida. Pongamos por caso a otra nación, eso aún y cuando el Estado o la mayoría del pueblo consintieran en ello. Además, la soberanía de un país no está sujeta a los cambios temporales, entendiéndose que no es caducable, tampoco está sujeta a la permanencia o un cambio de un régimen, siendo completamente ajena a los regímenes que gobiernan un país y a sus ideologías. Bueno, pues pertenece al pueblo. Su titularidad pertenece al pueblo o en su caso al monarca. No puede ser titular de la soberanía de una nación un solo individuo, sin embargo, en un principio la noción de la soberanía recae en el soberano, rey, príncipe o emperador, entendiéndose que los monarcas tienen potestades de dictar leyes y solo estaban sujetos a las leyes comunes de todos los pueblos. Es decir, tenían ciertas limitaciones. En la actualidad recae en el pueblo tanto las repúblicas como la mayoría de las monarquías, constitucionales o parlamentarias. Se fundamenta en un régimen jurídico. Está fundamentada en su régimen jurídico generalmente en la Constitución del país. Por tanto, la Constitución y las demás leyes establecen formas de ejercer la soberanía, entregando facultades al Estado para ejercer la soberanía y protegerla de intromisiones y violaciones en cualquier ámbito.
Las leyes de un país establecen el marco jurídico en el cual tienen sus bases de soberanía y establecen quiénes serán los que representarán a la nación: funcionarios legislativos, judiciales, policiales, etc., siendo los únicos legalmente autorizados para representar los intereses y defenderlos, estableciendo la independencia del poder estatal frente a cualquier otro poder. Y eso es todo. La importancia de la soberanía popular. La soberanía popular es importante porque es la que le da el poder a una nación, en otras palabras, a los ciudadanos. Permite que los ciudadanos de un país no tengan que vivir bajo el poder político exclusivo y evita de esta manera que sea sometido a una serie de leyes que podrían ser perjudiciales y provocar desigualdad entre la población. El pueblo, gracias a la soberanía popular, tiene la capacidad de elegir el gobernante que se adapte mejor a sus ideales y a su forma de pensar, sin tener que verse sumido en la opresión, y permite que los ciudadanos se sientan en conformidad con las leyes y las normas que rigen la sociedad. Recopilando toda la información analizada en este trabajo, podemos llegar a la conclusión de la soberanía popular. El titular de la soberanía es la nación, que es un ente abstracto, colectivo e ideal. No existen soberanías individuales. Ningún individuo, sector, ni siquiera todo el pueblo tiene derecho a participar en ella, solo los integrantes. En el régimen representativo, al ser la nación un ente abstracto, carece de voluntad propia y deberá ser expresada por representantes, estos determinados según los procedimientos establecidos en la Constitución política. El sufragio es una función pública que la nación confía a quien considera idóneos. Los gobernantes solo tienen el ejercicio de la soberanía delegada conforme a la Constitución. En conclusión, podemos llegar a determinar los siguientes puntos. Rousseau es considerado como el creador de la teoría de la soberanía popular. Los ejemplos de soberanía popular en México más claros serían las elecciones presidenciales, estatales y legislativas. Podemos determinar también en conclusión que la soberanía popular es aquella que reside en el pueblo, o sea, en manos de la ciudadanía. Por lo tanto, es de esta última de donde se emanan los representantes de los poderes públicos. Podemos determinar que el modelo de soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente es un determinado territorio y rige legítimamente el destino del mismo. Algunas de las características más principales en conclusión serían que la soberanía es completamente inviolable, sería que promueve el respeto hacia el ser humano y hacia la dignidad humana. También la soberanía popular es un principio teórico en el cual se fundamentan todos los conceptos de democracia. Pues eso es todo de parte de nuestro equipo. Muchas gracias, esperemos que haya quedado muy claro el concepto, las características, la definición, quién es el creador de la teoría. Y pues es todo, muchas gracias.